En este video vamos a obtener la factorización completa del polinomio dado en los enteros, es decir, expresarlo como un producto de polinomios a coeficientes enteros de primer grado y eventualmente alguno de segundo grado, irreducible en los enteros. Luego, si hay algún polinomio cuadrático irreducible en los enteros, continuaremos la factorización completa en los reales. Empecemos a factorizar este polinomio de grado 4. Como no tiene factores comunes entre sus términos, intentamos factorizar usando la división de Ruffini, buscando divisores exactos con la forma x menos c, es decir, que el resto de la división entre x menos c sea igual a 0. Por el algoritmo de la división, al ser 0 el residuo, tendríamos una primera factorización de p. Recuerda que el teorema del factor nos dice que c debe ser raíz del polinomio, es decir, p evaluado en c debe ser igual a 0. Tenemos un teorema que nos permite tener una lista de las posibles raíces racionales del polinomio. Las posibles raíces racionales del polinomio está conformado por los divisores del término independiente, en este caso 4, entre los divisores del coeficiente principal, en este caso 1. Así que como hay que dividir solo entre 1, las posibles raíces racionales son los divisores de 4, que son más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4. Veamos si hay alguna raíz del polinomio. Normalmente se empieza analizando las de menor valor. Analicemos 1. Podríamos verificar en la propia división, viendo si el resto de la división es 0. Pero también podemos ver si el valor del polinomio en 1 es o no 0. Es decir, sustituir x por 1, hacer las cuentas numéricas, como estamos haciendo, en detalle, para entonces concluir que es distinto de 0. De nuevo insistimos que lo que nos interesa es saber si el valor del polinomio en 1 es igual o distinto de 0. Podemos valernos de cualquier argumento que consideremos rápido para descartar. Por ejemplo, aquí tenemos un resultado par. Estos dos completan un par. Y este, al sustituir en 1, se obtiene 1, un número impar. Así que es imposible que el valor del polinomio en 1 sea 0. Lo descartamos de la lista. Veamos si el siguiente de la lista es raíz del polinomio. Podemos usar los argumentos de antes para concluir que p en menos 1 es distinto de 0. Menos 1 no es raíz del polinomio. Pero si prefieres, puedes evaluar, hacer las cuentas numéricas en detalle, para ver si el valor del polinomio obtenido es o no es 0. Como no es 0, en este caso, lo descartamos de la lista. Seguimos probando con el siguiente de la lista, 2. Aquí no se nos ocurre nada que no sea evaluar el polinomio en 2 y ver si el resultado es o no igual a 0, haciendo las cuentas numéricas. Efectivamente, el valor del polinomio en 2 es 0. 2 es raíz del polinomio. Por el teorema del factor, sabemos que x menos 2 es un factor de p. X menos 2 divide a p. El residuo de la división entre x menos 2 es 0. Ahora empezamos la división entre x menos 2, usando Ruffini. Anotamos los coeficientes. Pasamos las rayas. En el vértice, escribimos la raíz. Y empezamos la división, bajando el coeficiente principal. Recuerda que se multiplica en diagonal y se suma algebraicamente en vertical. Ya sabemos que el resto de esta división es 0. Si no tenemos 0, es porque cometimos un error. Al continuar con la división de Ruffini, efectivamente, obtenemos 0 en el residuo. El cociente de esta división
es un polinomio de tercer grado. Del algoritmo de la división, como el residuo es 0, ya tenemos una forma factorizada del polinomio. Pero fíjate que nos piden la factorización completa del polinomio. Así que hay que intentar de factorizar el cociente obtenido. Seguimos por Ruffini. Encontraremos otro divisor, buscando raíces. Recuerda que probamos de la lista de posibles raíces, las que han servido y las que no hemos probado aún. Podemos seguir probando con 2. Normalmente verificamos en la propia división, viendo que el residuo de la división entre x menos 2 es o no 0. Rápidamente ves que es imposible que el residuo de la división entre x menos 2 sea igual a 0. Si quieres, puedes verificarlo con calma. Así que lo eliminamos. Probamos con el siguiente número de la lista, menos 2. Podemos ver si es raíz en el polinomio cociente, pero normalmente verificamos dividiendo de una vez, viendo si el resto es o no 0. El residuo es 0. X menos menos 2 divide a P. Es un factor de P. De la primera división, como el resto es 0, teníamos esta primera factorización. En la segunda división se buscaba factorizar este polinomio, encontrando un divisor exacto, con el resto de la división igual a 0. Entonces, podemos reemplazar este polinomio por su forma factorizada, el divisor x menos menos 2, es decir, x más 2, por el cociente obtenido que es de grado 2. Fíjate cómo en la siguiente línea solo reemplazamos el polinomio cúbico por su forma factorizada. El otro factor lo seguimos escribiendo. Hasta ahora tenemos P expresado como un producto de 2 factores de primer grado por uno de segundo grado, que eventualmente puede seguir siendo factorizado. Podría seguir intentando con menos 2. Verifica que el residuo entre x menos menos 2 es distinto de 0. Lo eliminamos de la lista. También prueba con 4. Verifica que el residuo es distinto de 0. Lo descartamos. Y con menos 4 ocurre lo mismo. Nosotros usaremos un argumento más versátil. Ya sabemos que menos 1 y 1 no son raíces del polinomio cociente de la última división. Queremos factorizar el polinomio cociente. Podemos actualizar la lista de las posibles raíces racionales de este polinomio. Son los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. La lista de las posibles raíces racionales del último cociente son más o menos 1, que ya sabemos que no son raíces. Concluimos que el polinomio C no admite factorización en los racionales y por consiguiente en los enteros. Recuerda que cuando ya no consigas más raíces racionales, divisiones en que los residuos sean 0, puedes del diagrama reconstruir la forma factorizada del polinomio P encontrada. Es x menos esta raíz por x menos esta otra raíz, por el polinomio cociente de la última división. Esta es una factorización completa del polinomio P en los enteros, pues el polinomio cuadrático no tiene raíces racionales. Así que si estamos interesados en la factorización completa en los enteros, ya terminamos el trabajo. Si quisiéramos factorizarlo completamente en los reales, habría que considerar factorizar el polinomio cuadrático, usando las raíces del polinomio, que pueden ser determinadas mediante la fórmula cuadrática. Recuerda que si un polinomio cuadrático tiene raíces reales, una forma factorizada del polinomio es el coeficiente principal por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Si no tiene raíces reales, entonces el polinomio cuadrático es irreducible en los reales.
Así que encontraremos los ceros del último polinomio cociente mediante la fórmula cuadrática. Hacemos las sustituciones y las operaciones numéricas. Encontramos dos raíces reales. Son números irracionales y por consiguiente reales. Así que el polinomio de segundo grado lo podemos factorizar en los reales, como a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. En la línea siguiente de la factorización de p escribimos todo igual, salvo que reemplazamos el polinomio cuadrático por su factorización. El coeficiente principal 1, que no lo escribimos, por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Esta es una factorización completa en los reales del polinomio p.